¿Será que la mujer fue formada de una costilla? Los puntos serán los siguientes. Punto 1. Los hombres no tienen una costilla menos o faltante. Punto 2. Análisis de la traducción. Punto 3. Una propuesta teológica. Comencemos con el primer punto. Los hombres no tienen una costilla menos o faltante. Hasta el siglo XVI, cuando el anatomista belga Andrés Vesalio, autor de uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, de Humani Corporis Fabrica, contó oficialmente las costillas que tenían hombres y mujeres, 24 cada uno, 12 a cada lado. La creencia popular estaba convencida de que realmente los hombres tenían una costilla menos, ya que Dios la había usado para crear a Eva. Debido a estas autopsias, Vesalio tuvo que peregrinar a Tierra Santa, supuestamente obligado por Felipe II, para cambiar así una condena a la hoguera por la Inquisición, debida a presuntas prácticas dudosas por entonces, es decir, el hacer una autopsia. A pesar de que ya han pasado más de 500 años de eso, es increíble comprobar cómo todavía hay muchos que piensan que los hombres cuentan con una costilla menos que las mujeres. Así también hay muchos que piensan que las mujeres no tienen nuez en el cuello, porque esta es el trozo de manzana que Adán comió en el paraíso. Pero esto también es falso. Las mujeres tienen nuez, solo que mucho más pequeña, a causa de las diferencias hormonales entre unos y otras. Vamos al punto 2. Análisis de la traducción. Analicemos los siguientes vocablos. El vocablo Selah, con número strong 67-63, en su primera acepción tiene como significado lado o costado del hombre. Pero el idioma hebreo tiene para costilla un vocablo exclusivo, el cual es del Strong 5967, Salah, que tiene como significado costillas o la costilla. Ahora bien, acudimos a la traducción de la Biblia textual cuarta edición para compararla con otra traducción. Veamos el siguiente cuadro. Génesis 2:21 en la Biblia textual. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir, y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Ahora veamos el significado y traducción de este vocablo en la Biblia Reina Valera 60, la cual tomaremos como comparación por ser la Biblia más comercial en Latinoamérica. Génesis 2:21, Reina Valera 60. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Notamos que ambas tienen la misma palabra hebrea Selah, del Strong 67-63, pero diferente traducción. En este versículo es donde se aplica el origen de la mujer. La correcta traducción debería ser costado y no costilla, como la traduce la Reina Valera 60. Sigamos analizando. Ahora notemos que en todos los demás versículos en que se usa este vocablo, Selah, esta misma traducción, es decir,
la Reina Valera 60, y otras traducen correctamente como costado o lados. A ver, veamos. Lógicamente la palabra Selah, ¿verdad? Esta palabra 67-63, Selah, se traduce como lado del monte. Leamos. Segunda de Samuel 16:13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Lados de un objeto. Leamos, hermanos. Éxodo 25:12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Veamos, hermanos, ahora 67-63 Strong, palabra hebrea Selah, como cámaras laterales. Primera de Reyes 6:5. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Veamos esta misma palabra 67-63 Strong, como traducida como del costado. Nueva versión internacional. Éxodo 26:17. 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. Sigamos, hermanos. En el comentario de este canal, de este video, les dejo, para los que quieran escudriñar más, otros versículos que traducen este vocablo, el 67-63 Selah, correctamente como lado o costado, en toda la Biblia, ¿no? Así también les dejo el significado de cerró la carne, los que quieren profundizar. ¿Qué significa cerró la carne? De Génesis 2:21. Bien, sigamos. Ahora veamos la traducción de la Septuaginta en griego. La Septuaginta traduce como pleura, que significa lado o costado en español, y side en inglés, que significa lado también. Por lo tanto, la palabra hebrea Selah, del Strong 67-63, traducida por tradición como costilla, indudablemente significa costado, flanco, lado, mitad, lo cual expresa más precisamente una parte colocada simétricamente respecto a otra igual. Por tanto, se puede hablar más de lado, costado o cámara lateral que de costilla. Por supuesto, se podría pensar que los primeros traductores del libro Génesis, en ese tiempo, hace algunos milenios, seguramente se encontraron con un problema de interpretación. Cuando leyeron que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y tomó la mitad del hombre, o un costado, y con esa mitad, o Selah, hizo una mujer. Podemos estar seguros que con ese relato quedaron atónitos y confundidos, sin saber cómo continuar ante una afirmación tan compleja, donde Dios, el Creador, toma la mitad del hombre y con esa mitad hace una mujer, y luego cierra la carne en ese lugar. Nos podríamos también imaginar o preguntarnos, ¿cómo hubiéramos quedado
nosotros ante la afirmación como esa? Por supuesto que ellos tenían que continuar su trabajo, pero no sabrían cómo traducir esa frase, por lo inadmisible de que el hombre fuera partido por la mitad para formar a la mujer. Al fin, se puede pensar que después de meditar adecuadamente sobre esa palabra la mitad o el lado, optaron por poner que Dios tomó una costilla, pudiendo resolver así el problema de traducción, con una sabia salida para ese momento, quedando esa interpretación desde esa fecha. Veamos el punto 3, hermanos, una propuesta teológica. Recordemos que la poca ciencia nos aleja de Dios y la mucha ciencia nos acerca a Dios. El avance más importante en el campo de la genética se produjo en 1953, cuando el físico Francis Crick y el biólogo James Watson demostraron la estructura de doble hélice del ADN. Como consecuencia, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962, junto al físico Maurice Wilkins. Entonces sí, y después de 3000 años desde que se escribió Génesis 2:21 en hebreo, se puede llegar a saber lo que aconteció. Este era el eslabón para esclarecer el problema que se les presentó a esos hombres que estaban traduciendo el libro de Génesis del original hebreo a otros idiomas antes de 1953. Veamos los científicos. En el núcleo de cada célula humana están los cromosomas. Tanto el hombre como la mujer tienen 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares, 22 pares son somáticos y un par es sexual, haciendo un total de 23 pares. En el hombre, el par número 23 es el que contiene los cromosomas sexuales, que son los que definen el sexo del varón o de la mujer al nacer. Este último par, 23, el cual determina el sexo, se diferencia entre hombres y mujeres de la siguiente manera. Mientras el par 23 del hombre se distingue por contener los cromosomas con las letras X, Y, Y, el mismo par 23 de la mujer contiene los cromosomas con las letras X, X. El hombre posee cromosomas XY y las mujeres XX. El hombre es el que determina si un nuevo ser nace varón o hembra. Bien, ahora podemos llegar a saber que cuando Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, tomó del costado del hombre esa mitad, Selah, que se refiere a la estructura de esos 20 cromosomas más el cromosoma X. Tomó únicamente un lado o costado, X, el cual lo duplicó, lo que se llama científicamente mitosis, creando así a la mujer con
23 pares de cromosomas, solo X, y nada de costilla. Génesis 2, 21. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Biblia textual, cuarta edición. Bien amigos, podemos estar seguros que cuando Dios le dijo a Moisés que hizo caer un profundo sueño en Adán y tomó un costado de él y con eso formó la mujer, no se atrevió a preguntarle Moisés a Dios, a ese Dios todopoderoso que abrió el mar rojo, que sacó agua de la peña de Joreb para darle agua a su pueblo en el desierto. No se atrevió a preguntarle cómo se podía tomar la mitad del hombre para formar a una mujer. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aleluya, hermanos. Salmo 71:19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién